Estamos en el capítulo 6 del libro de Lucas, en nuestra serie de firmes en la certeza del Evangelio. Y este mensaje le he titulado El fruto de los discípulos de Cristo. El fruto de los discípulos de Cristo. Y voy a leer todo el pasaje porque todo está conectado. Bueno, voy a leer hasta el versículo 45. Desde el 35 al 45. Y luego voy a terminar hasta el 49 con la última parte. Dice el 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hay que tener cuidado de no tomar este tipo de pasajes como lo hacemos comúnmente y luego como que sacar, como si estuviéramos leyendo los proverbios, ¿no? Dad y se os dará. Y entonces lo tomamos así, sin tomar en cuenta cómo lo dijo Jesús, en qué contexto lo dijo Jesús, cuándo lo dijo Jesús y junto con qué otras cosas lo dijo Jesús. Y tomamos y cambiamos el sentido, ¿verdad?, de la verdad. Decimos, es que la Biblia dice, sí, pero lo dice de cierta forma y lo dice en cierto lugar y lo dijo Jesús en cierto momento y se lo dijo a ciertas personas. De tal forma que nosotros debemos ser cuidadosos cuando leemos la Biblia, hermanos, de no estar buscando como si estuviéramos leyendo un recetario, ¿verdad? O un libro de buenos dichos, o un libro donde vienen muchas cosas bien padres, ¿verdad? Y que subrayamos y que luego nosotros queremos poner un imancito y ponerlo en nuestro refrigerador. No. El Espíritu Santo inspiró al evangelista, a Lucas, a que escribiera algo, y dijo él, de una manera ordenada. Y la pregunta es, ¿por qué ordenó Lucas esta enseñanza de Jesús en este preciso lugar y de esta misma forma? Creo yo que Lucas en su mente está pensando, ¿qué es lo que distingue a los discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que distingue a los discípulos de Cristo de otros discípulos? Y empezamos a ver la semana pasada
que Jesús ve a sus discípulos de una manera diferente. Él los ve como pobres, como hambrientos, como aquellos que lloran, aquellos que son aborrecidos. Y los ve y les dice: bienaventurados, porque esa es una buena posición. Esa es una buena posición en la cual estar. Que te sientas necesitado. Porque hay, dice, pobres, aquellos que se sienten ricos, que se sienten satisfechos, que se sienten felices. Dice, porque básicamente el problema es que están recibiendo su consuelo ahorita y no se dan cuenta que van a tener hambre, van a sentirse empobrecidos y van a sufrir las consecuencias de haberse sentido de esa manera, porque la diferencia es que el que es necesitado busca un Salvador. Se los voy a poner bien sencillo y es una buena descripción de lo que es la fe. Si tú estás en la calle y tienes hambre, tú estás ahí con hambre y te estás muriendo de hambre, pasa otra persona y esto es lo que tú haces: estiras tu mano y le dices: dame algo. Esa es una buena definición de lo que es la fe. Cuando tú te sientes fallo, carente, necesitado, doliente, dices: ¿por qué mi vida está como así? Que yo necesito algo. Y vienes y dices: yo creo que Cristo es sus promesas, yo creo que Él como Dios, como Salvador, creo que Él vino precisamente por eso, porque me lo demuestra en la cruz. Y tú estiras tus manos y dices: Jesús, ayúdame. Y dice el Señor: a eso se ha venido a buscar. Porque el que se siente satisfecho anda tal vez buscando un parche en su vida, pero no está buscando a Cristo con esa desesperación, con esa hambre, con esa pobreza de espíritu, con esa necesidad de que las cosas cambien. Así nos ve Jesús. Y luego vimos la semana pasada que Jesús les dice algo extraordinario que parecería hasta absurdo, que parecería incongruente: tienen que amar a sus enemigos. Si tú eres mi discípulo, así se va a ver. ¿Cómo? Es una vida de amor. No le está diciendo ama a tus enemigos nomás, está diciendo ama hasta a tus enemigos. Porque en muchas otras partes el Señor les dijo: y este es el mandamiento que yo les doy, que se amen los unos a los otros. Si nosotros queremos saber, y aquí vienen muchas personas pensando y preguntándose si esta es una buena iglesia, si es aquí donde el Señor los ha llamado, la verdad de las cosas es que debería haber solamente una prueba. Estos cristianos de gracia soberana, ¿se aman unos a otros? ¿Y se aman al grado de amar aún a sus enemigos? ¿Aman a los que son diferentes a ellos? ¿O aman a aquellos que los rechazan y los persiguen? Porque Jesús les dijo: ¿qué chiste tiene de amar a aquellos que te aman a ti? Pero el mandamiento es el amor. Entonces, en este pasaje que el Señor continúa, es el mismo pasaje que el anterior. O sea, por eso les dice el Señor en el 35: antes bien, amad a vuestros enemigos y hacerles el bien. Y les da la razón. ¿Por qué? Porque Dios fue compasivo con ustedes y bondadoso cuando ustedes eran unos ingratos y unos perversos, y Él fue misericordioso. Por lo tanto, amen a sus enemigos. Y luego empieza con lo que es nuestro pasaje. Y en el pasaje que acabo de leer, lo que agrega es que expande este concepto de amar a tus enemigos. Lo expande al punto que te dice: bueno, te estoy diciendo que amas a tus enemigos, y tú te estás diciendo: oye, pues esto es bien difícil. Pues te voy a decir por qué es bien difícil. Y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y qué es cómo debes de vivir y cómo debes de reflejar la bondad de Dios en tu vida para que puedas amar a tus enemigos, que es lo que vamos a ver próximamente. Entonces esto no es dad y se os dará nomás así como un principio vacío o apartado de un contexto. Te está diciendo el Señor cómo se expresa el poder amar a otro.
Y por eso empieza el Señor hablando, ¿verdad? Que no juzguen ni condenen, sino más bien sean, y voy a usar una palabra que a lo mejor algunos de ustedes no usan comúnmente, y ni yo tampoco la uso muy comúnmente, pero es la palabra correcta para usar aquí. No juzguen, no condenen, sino más bien sean magnánimos con los demás. Magnánimo es una palabra que se compone de dos partes. Magno, ¿qué significa magno? Y ánimo, ¿qué significa ánimo? Tu corazón. Que seas amplio, que seas generoso en tu benevolencia, en tu sentir hacia la otra persona. La Escritura, cuando habla de la magnanimidad de Dios, dice que Él es grande en misericordia, que es clemente, o sea, extremadamente moderado, extremadamente prudente y frenado el Señor en expresar su ira. Es magnánimo en su paciencia. El Señor es clemente, es muy moderado en su juicio. ¿Cómo se explican ustedes que viéndonos a nosotros como ingratos y perversos? Okay, primero que nada, si tú estás aquí visitándonos, no te sientas ofendido, pero te voy a decir una cosa. Los seres humanos nos halagamos a nosotros mismos. Jesús nos describe así. Antes de que yo tuviera misericordia de ti, tú eras un ingrato y un perverso. Sin ofender, pero esa es la verdad de todos y cada uno de los que estamos aquí. Si Dios nos ve así, y nosotros la pregunta, ¿verdad?, que está diciendo el Señor, yo no quiero que uno de mis discípulos, ¿verdad?, si has recibido misericordia de mí, siendo que ustedes eran así, luego ahora ustedes sean de corazón estrecho para con los demás. Es incongruente. Entonces él nos está diciendo que la obra de Cristo en sus discípulos tiene un efecto. Tiene que producir algo en nuestra actitud hacia los demás. Y está diciendo el Señor, si lo que está en tu vida cuando tú ves a tu prójimo son ojos de juicio y no de misericordia, como Él te ha visto a ti, algo anda mal. Y probablemente tú estés pensando, yo soy un discípulo de Cristo, y probablemente no lo sea, si eso es lo que se está reflejando. En otras palabras, el Señor aquí no está diciendo una regla o un principio, un mandato condicional. Si tú no juzgas, Dios no te va a juzgar. Si tú perdonas, Dios te va a perdonar, ¿verdad? Porque así es como lo manejamos, ¿verdad? Como cosas que digo, si yo hago esto, voy a obtener este resultado. Tal vez se aplique en cierta medida si nosotros pensamos horizontalmente. ¿Okay? Si nosotros pensamos en servir a los demás, como diciendo, si tú le haces un bien a otra persona, probablemente, ¿verdad?, tengas la esperanza de que algún día esa persona te haga un bien a ti, pero no es regla. Y no lo vas a hacer para obtener eso de ellos. Entonces no tiene necesariamente una aplicación horizontal de unos con otros. Aquí el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. Y le está hablando a sus discípulos no trayéndoles una ética nueva, sino diciéndoles, miren lo que Dios está haciendo con ustedes. Y eso entonces debe reflejarse en la manera en que ustedes ven a los demás. Y ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Por ejemplo, dice, en la segunda partecita de ahí, ¿verdad? Dice, dad y se os será dado. Dad y se os será dado. Bueno, aquí no está el Señor hablando de cosas particulares. ¿Dar qué? ¿Dar qué? Está hablando de este principio de su reino, de este corazón que Él quiere que tengamos amplio,
¿verdad? Que son términos así parecidos como las cosas que el Señor decía constantemente: el que se humilla será exaltado, el pobre será saciado, el que da se le dará, ¿verdad? Pero lo que aquí está diciendo en este principio del reino es esto: dad y se os dará, y quiere decir esto: con la medida con que midas, se te va a volver a medir a ti. Y este es el orden de cómo está el Señor enseñando. ¿Con qué medida te midió Él a ti? O sea, aquí esto es por lo que no es horizontal, porque el Señor ya está obrando. En el momento que Cristo nació, la gracia de Dios, la luz del mundo, vino a nosotros. En ese momento estábamos experimentando la medida de Dios. Vean la magnitud de Cristo. Vean la magnitud de la medida que se nos dio. Se nos dio a Cristo. Con la medida con que midas, se te va a volver a medir a ti. Nosotros debemos medir a los demás con la medida correspondiente a cómo Él nos ha medido a nosotros. Él nos midió conforme a su bondad, a la riqueza y la excelencia y la grandeza de su misericordia y de su amor. Y dice: ahora, ese es el principio. Así como te midieron, así debes medir tú. Porque con la medida que tú midas, con esa medida se te va a medir a ti. En otras palabras, es como un principio que, puesto o saliendo de la boca de Jesús, tiene un significado muy diferente a que si yo te lo digo a ti, te lo digo como un principio mío. Porque en la medida que cuando Él está hablando de la medida, está hablando de la medida que Dios usó al enviarlo a Él a nosotros. Que éramos ingratos y perversos, y aún así nos dio a Jesús. Entonces, esto es extraordinario. Y el Señor está diciendo que si nosotros somos cortos para con otros, ¿cómo entonces, si estamos pensando y esperando que Cristo sea generoso con nosotros? Es lo mismo que cuando les dije lo de la regla de oro. Trata a los demás como quieras que los otros te traten a ti. Ok, ahora piensa siempre, ¿quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo Jesús. ¿Cómo te trató a ti Jesús? Te trató con misericordia, te trató con bondad, te trató con compasión. No te condenó, no te rechazó, sino que te perdonó. ¿Te gustó eso? Sí, bueno, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. O sea, es un principio hacia los demás que se origina en el trato que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor. Si el Señor ha sido en extremo generoso con nosotros, ¿podemos nosotros ser estrechos en dar a los demás de nuestro amor, de nuestra aceptación y de nuestro perdón? Esto simple y sencillamente es otra versión de la regla de oro. Es un principio espiritual que se expresa en el Evangelio de diferentes maneras. Es como el principio que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, 7, dice, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Verdad? Es un principio bíblico. Eso es verdad. Si tú siembras para la carne, vas a segar corrupción. Si siembras para la justicia, vas a recoger vida eterna. Pero no habla necesariamente de principios de algo bien horizontal y bien sencillo y pragmático. Todo tiene que estar
establecido y tiene que salir de nuestro entendimiento del Evangelio, siempre de algo que el Señor ya hizo primero. Tú nunca, fíjate bien, tú nunca vas a poder darle algo a alguien y que seas el primero en dar. Si tú le quieres dar tiempo a alguien, tú recibiste tiempo de parte de Dios. Si tú le quieres dar un obsequio a alguien, tú fuiste enriquecido de parte de Dios y Él te dio la capacidad de generar todo eso. Ya tienes el obsequio más grande que alguien le pueda dar a alguna persona. Te dio a su propio hijo. Nunca puedes hacer algo que se origine en ti. No puedes dar y se os dará sin que antes que eso ya esté lo que Dios hizo por ti. Por eso les digo, esto tiene que derivarse de eso mismo y no pensar que nosotros estamos aquí aplicando formulitas, ¿verdad? No, es que si tú le das algo a alguien, a ti te va a bendecir Dios. Espérate. Es al revés. A ti ya te bendijo Dios. Ahora Él espera que tú des a los demás conforme a la medida con la que te midieron. ¿Ven cómo torcemos las cosas nosotros? Si tú le das a alguien, Dios te va a dar a ti. Y entonces, ¿qué con todo lo que ya te dio? El Señor está hablándole a sus discípulos. Él es el quien te da primero. Él es el que te amó primero. Él es el que te perdonó primero. Ahora quiere que nosotros apliquemos ese principio hacia los demás. En otras palabras, como si el Señor nos estuviera diciendo, sean magnánimos en darse a otros, en amar y bendecir y en perdonar y en recibir a otros. En lugar de juzgar, condenar y rechazar, así como yo los he tratado a ustedes, aunque eran unos ingratos y perversos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, este principio, ¿por qué está en esto? Luego dice que el Señor en el versículo 39 les dice una parábola. ¿Qué tiene que ver lo de un ciego guiando a otro ciego con el no juzgar? ¿Tiene todo que ver? Porque el Señor le está diciendo, yo a ustedes son mis discípulos y ustedes van a recibir algo o deben recibir algo porque luego ustedes van a tener discípulos. Y no puedes tú, si tú eres ciego en esto, ¿cómo piensas servir a otro? Dice, los dos van a caer en el mismo hoyo. Si tú no transmites esto que yo te estoy dando en esta medida, en esta forma, con esta magnanimidad, entonces ¿cómo pretendes tú servir y ayudar a otros? Vas a ser ciego, no estás viendo, no estás entendiendo. Entonces, les está enseñando a sus discípulos o definiendo algo a sus discípulos porque esa es la forma en que Él ha diseñado que funcione su iglesia. Nos pone en comunidad, nos pone en un contexto. Acuérdense cómo empezó todo esto en el capítulo 5, donde el Señor escogió a sus 12 discípulos. Ahí empezó todo esto. Y bajó con ellos y los sentó y les empezó a enseñar. Entonces el contexto es, Él está hablando a sus discípulos y sabe a lo que los va a mandar. Y esos discípulos que escogió los distinguió de entre los otros cientos de discípulos que tenía para que fueran apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? Aquellos que son enviados con una misión. Entonces está diciendo, ustedes no van a poder ser guías, no van a poder ser apóstoles, no van a poder ser mis discípulos si están ciegos a esto. Y eso, el hecho de usar la categoría o la descripción de ciegos tiene mucho que ver con lo que sigue. Porque te está diciendo, no juzgues, no condenes, perdona, da. Y está diciendo, pero si eres ciego no lo vas a poder hacer. ¿Y a qué se está refiriendo Cristo? Está refiriéndose el Señor
de que aunque nos está diciendo que no juzguemos, no nos está diciendo que seamos ciegos y menos ciegos hacia las necesidades de los demás. ¿Es posible que nunca juzgues a otros de alguna forma? ¿Está hablando de que nunca juzgues? No juzgas a una persona que dices, miras a esta persona, qué amable es. Estás haciendo un juicio. Dios nos hizo seres racionales y eso significa que nos dio la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, lo hermoso de lo feo. ¿Ok? A sus mismos discípulos les dijo, ustedes guárdense de la justicia de los fariseos. Les dijo, yo quiero que ustedes sean astutos como serpientes, que sepan, ¿verdad? Juzgar correctamente, pero quiero que sean inocentes como palomas. Entonces no está diciendo no veas a los demás. No te está diciendo no emitas, no tengas un criterio. Te está diciendo no juzgues incorrectamente. No juzgues prematuramente. No etiquetes a una persona. ¿Qué significa un juicio? Significa cuando tú etiquetas a una persona o pretendes tú saber lo que esas personas sienten, no saben o la motivación que tuvieron para hacer algo. Y entonces emites un juicio y dices, no, esa persona es una persona bien necia. Eso es un juicio. Porque estás viendo algo en la vida de esa persona o has hablado con esa persona y tú ya te determinaste con la misma capacidad que tiene Dios para emitir un juicio y decir, esa persona es necia. Dice el Señor, no. Todo juicio es prematuro porque solamente Dios va a poder juzgar correctamente. Pero no está diciendo que tú no percibas la necesidad de esa persona. Y el juicio correcto es lo que Él está buscando para que tú los puedas servir. ¿Por qué un discípulo va a guiar a otro discípulo? Porque tiene la capacidad de ver cuál es la necesidad de esa persona. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado es que tú le hagas un bien espiritual a otra persona para que esa persona crezca en Cristo. Entonces tú tienes que saber lo que esa persona necesita. Si no sabes lo que esa persona necesita, no lo vas a poder servir. Entonces el Señor nos está diciendo cuál es la manera correcta de juzgar, cuál es la manera correcta de ver a las personas. Y les dice que hay dos maneras de ver a las personas. Hay dos principios básicos que tú tienes que aplicar en tu vida para poder juzgar correctamente a los demás, si lo quieres poner así. ¿Cuáles son esos principios? Pues ve el versículo 41. Primer principio, tienes que verte a ti mismo primero. ¿Por qué miras, dice el 41, la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Y saben qué son las motas? Y yo me imagino, esto es algo cómico que el Señor tenía un sentido de humor genial. ¿Se han visto así cuando está la luz y que alguien mueve así un cojín y de repente que salen así como muchas cositas flotando? Contra la luz se ven así, como que andan volando así cositas. Eso es una mota. Una de esas cositas es una mota. Y a veces te mete y decimos nosotros, se me metió una basurita en el ojo y andamos así como que, ay, andamos como ciegos por una basurita. Dice, ¿cómo estás tú queriendo, verdad, sacarle esa mota en el ojo de tu hermano? Y noten que está hablando de tu hermano. Le está hablando a sus discípulos que quieren ayudar a sus condiscípulos. Y les dice, no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Vean la exageración del Señor. Yo podía haber dicho, ¿cómo estás queriéndole sacarle la mota a tu hermano y traes un picadiente enterrado en el ojo? Y hubiera sido suficiente, ¿verdad? No, el Señor dijo, no, traes una viga. Okay. Un tablón de 12 pulgadas por 10 pies de largo.
Exagerado el Señor y cómico. Porque imagínate una persona cargando una viga, queriendo en el ojo, así, saliéndole el palo, y luego, espérame, déjame, te ayudo. Hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, le dice. Pero la clave está en esto: cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Y luego le dice, hipócrita. Hipócrita significa cuando alguien se quiere presentar como algo que no es. Esa es la hipocresía. Cuando tú quieres que los demás te perciban como alguien que tú no eres realmente. Dice, saca primero, la clave es esa palabra, primero, saca la viga de tu ojo. Y entonces, ¿qué dice? Verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. ¿Se fijan que está hablando aquí de discipulado? Ahorita sí está hablando ya de cuestiones horizontales. Ya está diciéndonos, no juzgues. ¿Por qué? Porque para empezar, mientras tú no saques la viga de tu ojo, tú no vas a poder juzgar a nadie. Y si traes una viga en tu ojo, tampoco vas a poder guiar a alguien, porque no vas a poder ver con claridad para nada y los dos van a caer en un hoyo. El principio es que primero tienes que discernir tu propia vida. Tu propia vida. Tienes que ver y poner atención a tu propia conducta, a tu propio corazón, a tu condición espiritual. O sea, no podemos nosotros servir a otros, no podemos pretender discipular a otros. Lo que tenemos que hacer es ser suficientemente humildes para juzgarnos correctamente a nosotros mismos. Vernos nosotros correctamente, entendernos correctamente, ser radicalmente honestos, como decía Sonia, aunque duela, darte cuenta lo que tú realmente eres, tu verdadera necesidad. Primero, una de las cosas, yo creo que de las cosas más sabias que yo diría, hermanos, tiene que venir un psicólogo a decirnos que si uno de tus hijos está presentando un problema, que no emitas un juicio y le digas a tu hijo, es que mi hijo es muy rebelde, está en la época de la rebelión, o mi hijo está deprimido, o mi hijo está quién sabe cómo. Dice, como si le hubiera venido algo así, ¿verdad? Como que le cayó una gripe, así también le cayó la rebelión. Dice, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú ves que tu hijo tiene un problema, o está batallando con algo, o está sufriendo, o está presentando una conducta desconcertante, lo primero, tú, con tu esposa, en privado, honestamente, radicalmente, humildemente, preguntarse, ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir o para provocar esa reacción o esa conducta de nuestro hijo? Y luego nos lo ilustra y dice ella, y por favor, que al juntarse los padres no empiecen a decir, pues es que si tú le dedicaras más tiempo a tu hijo, no, pues es que si tú no fueras tan consentidora. Y vemos a dos personas con dos vigas en los ojos apuntándose y juzgándose una a la otra. Cuando que lo que se requiere, si hasta cierto punto si quieres, es con el ojo que traes bueno, dime, honestamente, ¿traigo una viga en el mío?
Y tú como la estoy sintiendo como que traigo yo ahí algo, una basurita. No, mi amor, con mucho cariño te tengo que decir, traes un bigonón, traes un tablón, ¿verdad? De 12 pulgadas. Y claro que eso tiene que estar afectando a nuestro hijo. Dice, solamente así, cuando tú ya sacas lo que tú traes en tus ojos, puedes ver con claridad para ir a ayudar a tu hijo que trae una mota que le está molestando. Puedes ver cuál es tu necesidad. Hijo, ¿qué te pasa? En el matrimonio, hermanos, es más, ya no necesitarían pastores. Ya no necesitarían pastores. Si simple y sencillamente, primero, antes de pedir una cita, antes de venir, ayúdeme porque traigo problemas en mi matrimonio. Primero, la viga en tu propio ojo. Y somos seres a veces tan débiles, tan faltos, tan incapaces, que hasta necesitamos que otro venga y nos diga lo obvio, que todos se dan cuenta de la viga, menos tú. Y piensas que el problema está en la otra persona. Entonces, si Jesús nos está diciendo, ama a tus enemigos, y ahora te está diciendo no juzgues, no te está diciendo ignora la condición de tu hermano, sino que te está diciendo para que puedas ayudar a tu hermano, lo primero que tienes que hacer es verte a ti mismo. Y eso es cómo vas a amar a tu hermano para poderlo hacer correctamente, ¿verdad? Ahora fíjense, que Dios no tiene vigas ni motas en sus ojos. Cuando Él dijo, yo los amé cuando ustedes eran ingratos y perversos, y algunas personas dijeron, ay, ¿por qué nos ve así Dios? Yo no soy ingrato, yo nunca he sido un perverso. Dios te vio con perfecta claridad y emitió un juicio, correcto juicio, ingrato y perverso. Y algunos de ustedes ya le están poniendo comitas y le están agregando otras cosas ahí también, ingrato, perverso, malvado, rencoroso, egoísta, orgulloso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Dios con ese juicio? Te etiquetó, mandó un ángel con una pluma de fuego, ¿verdad? Un sopletito, ¿verdad? Manual, y le dijo, ve por favor con fulano de tal y grábale arriba de la frente, ingrato, perverso. ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo. Te amó hasta lo sumo, dándote lo mejor que él tenía. Hizo un juicio correcto y luego se entregó. Y dice, así es como tú debes de hablar, hasta con tus enemigos. Debes actuar con ellos como actué yo. Pero no lo vas a poder hacer si no te ves a ti mismo primero. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio, pues es lo que dice el versículo 43 en adelante. El segundo principio es, tú puedes conocer a una persona si ves sus frutos. Tan sencillo como eso. Dice, no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Cada árbol por su fruto se conoce. Los hombres no van a recoger higos de las plantas de espinas y no van a sacar uvas de una zarza que lo único que te da son espinas secas. Dice, el hombre bueno, aquí está la pregunta, ¿quién es? No está hablando, fíjese que no está hablando de los hombres malos, no está hablando de los enemigos. Está hablando de los hombres buenos. ¿Quiénes son los hombres buenos? Son sus discípulos. Le está hablando a sus discípulos. Ese es el contexto. Nosotros tomamos esto y tú tienes que andar y andas pensando, sí, a los falsos profetas hay que discernirlos y los falsos maestros, ¿verdad? Y los malos. ¿Quién aquí en esta congregación? Se me hace que ese es medio malvadillo. Acá anda otro ahí medio perverso, ¿verdad?
No, está diciendo el hombre bueno. Y te lo está diciendo justamente después de que te dijo que te saques tu tu viga. Entonces está diciendo el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Dice, y te da un ejemplo. Mira, por ejemplo, de lo que abunda en tu corazón. Eso es lo que vas a hablar. Ahí está un principio bíblico. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, primero les dijo, tienes que sacar tu viga. Y segundo, es que nosotros conocemos a las personas por sus frutos. ¿Ok? Entonces no te está hablando de que ahora sí ya sacaste tu viga y entonces ya puedes juzgar si la persona es buena o si la persona es malo. Nos está hablando a nosotros. Es la aplicación de este principio a nuestras vidas lo que Él quiere. Quiere decirnos cómo podemos discernir nuestro propio corazón. ¿Cómo vas a saber de qué tamaño es tu viga? ¿Cuál es tu viga? ¿Qué es lo que traes? Ve el fruto. Si lo que está saliendo en tu matrimonio son pleitos y discusiones y uno jala para un lado y el otro jala para el otro, ve el fruto. Si lo que está saliendo son expresiones de impaciencia y de ira y de egoísmo, si tú no lo estás viendo, no estás discerniendo lo que realmente es tu condición. Entonces todos, hermanos, por muy santificados que seamos, puede ser que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en Cristo. Ninguno de nosotros está plenamente santificado. Todos tenemos que discernir nuestro corazón. ¿Y cómo lo discernimos? Lo discernimos por lo que está saliendo. Por lo que sale de nuestra boca, por lo que sale de nuestras expresiones, por lo que sale de nuestras acciones. Ahí está el problema. Ahí es donde tenemos que poner el dedo. Ahí es donde tenemos que atacar. Y entonces, antes de nosotros querer servir a otro, tenemos que ver el fruto de nuestra propia vida. El discipulado es esto. Si tú logras como creyente aprender a discernir tu propio corazón y luego alimentarte y aplicar la palabra de Dios a tu vida para que eso que está saliendo se corrija acá adentro, no acá afuera. ¿Okay? No dejas de decir malas palabras poniéndote duct tape en la boca. Oye, córtame la lengua y ya no voy a decir malas palabras. Yo sé que hay personas que se amarran los dientes para que no coman, ¿verdad? Es adentro, es el corazón donde se ataca. Del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos y hasta los homicidios. De adentro. ¿Dónde vino a trabajar el Señor? Adentro. ¿Dónde es donde tú tienes que tener hambre? Tienes que tener hambre de que Cristo venga y trabaje adentro de ti. Y tal vez cuando estuvimos viendo las bienaventuranzas, muchos de ustedes dijeron, no, pues yo no me siento triste, ni lloro, ni tengo hambre, estoy bien. Pero te voy a decir una cosa, si el Señor te diera un microscopio y te permitiera que vieras el verdadero estado de tu corazón, caías de rodillas, clamando a Dios, llorando, diciendo, Señor, soy miserable, ayúdame. Hay unos anuncios en la televisión que simulan, ¿verdad? Dicen, aquí está la cocina, la mesa de la cocina, ¿verdad? Donde tienen ahí todas las cosas que van a preparar comida. Y luego viene así como que un microscopio en dibujo, ¿verdad? Y los agarra una ruedita y la saca hacia arriba. Y hay un chorro de bichillos ahí, ¿verdad? Que se están moviendo así. Usualmente son como lombricitas que tienen como pelitos, patitas a los lados y se mueven como gusanitos, porque sabe que a todos nadie nos gustan los gusanitos. Y algunos hasta colita tienen. Y luego te dice, cómprate este desinfectante y le echas y le limpias. Y no se han fijado que le limpias y siempre te queda como uno o dos ahí.
Si tú vieras tu verdadera necesidad, lo que quiere Jesús es que caigas como esos discípulos que lloran y que anhelan justicia para su propia vida. Cuando tú estás y le pides al Señor en esa oración peligrosísima pero hermosísima, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame el estado de mi corazón, muéstrame, Señor, mi viga. Y el Señor te lo muestra. Mira, la reacción siempre es igual. De rodillas llorando, sálvame, Señor. Podemos ver que el Señor está hablando de lo mismo, que no está metiendo cosas diferentes. Te está diciendo dónde empieza. ¿Dónde empieza nuestro crecimiento? ¿Cómo es que son los discípulos de Cristo? ¿Qué distingue a los discípulos de Cristo? Entonces te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás en un grupo de casa y se presentan los nuevos miembros y uno de esos nuevos miembros llega a tu grupo de casa. Y esta persona empieza a compartir ahí y tú lo escuchas siempre que está hablando con queja y con negatividad. Entonces tu tentación es decir, oye, esta persona nueva que nos mandaron, como que no me gustó, como que ya afectó el grupo, dice, no me está cayendo muy bien, dice, tiene siempre una mala actitud. Y yo veo lo que sale de su boca y yo me doy cuenta que en su corazón es una persona bien amargada. Y tú dices, híjole, oye, qué buen cristiano eres, porque discerniste correctamente la situación, ¿verdad? Entonces yo no sé cuál sea la solución, pues correr a la persona, ir a hablar con el pastor. Pastor, ¿nos puede quitar a esta persona de ahí? Porque como que nos trae una mala vibra ahí el grupo, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Jesús? Número 1, ámala. ¿Eres discípulo de Cristo? Perfecto. Ámala. Ay, Señor, pero es que no es una persona bonita. Oye, viejo, pues qué chiste tiene que ames a los bonitos y a los amables y a los agradables, ¿verdad? Hasta los malos hacen eso. Tú, como mi discípulo, ámala. Yo te amé, te mostré misericordia y bondad, y tú eras un ingrato y un perverso. No, pues sí, Señor, está bien. Ahora, ¿qué significa amarla? Significa que tú le hagas y le bendigas y le hagas un bien, que ores por ella y buscas de alguna manera tener un corazón amplio para con ella. Y cada vez que diga algo negativo, perdónala, no la condenes y no la juzgues. Hazle un bien, busca bendecirla. Señor, pues está muy difícil. Ok, entonces lo primero que quiero que hagas es saca la viga de tu propio ojo. Dime tú, ¿qué viga traes? Porque la estás juzgando, quiere decir que traes una viga. Y probablemente traes una ceguera a la bondad y a la misericordia de Dios sobre tu vida. Y traes una ceguera a tu propio pecado y a tu propia amargura. Traes una viga de desprecio, de impaciencia, de incomprensión, de rechazo, de condenación. ¿Por qué lo estás despreciando? ¿Acaso tú eres mejor? Eso es arrogancia. Todas esas cosas hay que sacarlas. Y luego, ve tú y esas palabras que has estado hablando con tus compañeros acerca de esta otra persona, ¿verdad? Prueba el sabor de esas palabras. ¿Qué tipo de fruto es? ¿Es dulce? ¿Es edificante? ¿Es comprensivo? ¿Es amoroso? ¿O está bien ácido, verdad? Y amargo, ¿verdad? Y te dan ganas de escupirlo de tu boca porque es algo que no proviene de mí. Después de hacer eso y después de que ya te des cuenta y trates con lo que está dentro de tu corazón, entonces
trata de ayudar a esa persona. Y algunos de ustedes están pensando, újule, pues me va a tardar un año antes de poder acercarme con ella. O entonces empieza ya ahorita, porque te vamos a mandar gente a tu grupo de casa. El discípulo esto está haciendo todos los días. Señor, ¿por qué tuve un disgusto con mi marido? Señor, ¿por qué no pude hablar con mi hijo? ¿Por qué me impacienté? Señor, ¿por qué cuando vino mi hijo que quería hablar conmigo, verdad? Yo no le di el tiempo. Y cuando le di el tiempo, Señor, mi hijo no quiso decirme nada. ¿Cuál es la viga de mi ojo, Señor? Y si no lo puedes ver, pídele a un hermano más maduro, un hermano que tú consideres, ya se ha quitado varias vigas este hermano y yo creo que puede ver con claridad, pídele que te ayude. Porque nosotros no vemos, ¿verdad? Cuando andamos aquí mal fajada, la camisa mal metida en la parte de atrás, ni vemos que traemos aquí un gallo, ¿verdad? Ni que se nos está saliendo un pelo de la nariz. Y necesitamos a alguien que nos diga, oye, traes un pedazo de espinaca atorada ahí en el diente, ¿verdad? Necesitas una persona, esa es la comunión, ¿verdad? Necesitas una persona que te ayude a ti a que estés en condición de poder amar a tu prójimo. Y no estoy diciendo que tienes que ser perfecto, hermanos, simplemente tienes que ser humilde y tienes que estar en una postura correcta, sabiendo, ¿verdad?, que si vas a venir tal vez a la persona que está amargada o que está diciendo estas cosas, hermano, ¿sabes? He visto que dices muchas cosas y que hay en tu corazón una especie como de queja. Haz una cosa, dime, ¿te pasa algo? Yo quiero, te amo y realmente quisiera yo ver si te puedo ayudar en algo. Porque obviamente algo está pasando y yo quisiera saber, no por metiche, sino porque realmente quiero hacerte un bien. Yo soy tal vez la persona menos indicada a hacer esto, pero estoy aquí, si en algo te puedo servir, cuando menos escucharte, cuando menos darte un abrazo, cuando menos saber que cuentas conmigo. Y por eso es que he estado tratando de extenderte bondad y te he traído un pastelito y he tratado de visitarte en tu casa y todo, porque tengo un interés en ti. Tal vez eso sea lo más sencillo, ¿verdad? Pero no podemos cegarnos, hermanos, no podemos creer que no necesitamos nosotros ayuda y que no necesitamos nosotros sacar la viga de nuestro propio ojo. Ahora, para terminar, el Señor les dice una cosa estremecedora y les termina diciendo también otra ilustración por medio de otra parábola. En el versículo 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha huido y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimienta, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Empezamos diciendo, ¿qué distingue a los discípulos de Cristo de los demás? ¿Qué nos debe distinguir? Y aquí el Señor está hablando de discipulado. ¿Por qué me dices, Señor, Señor? ¿Quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Sus discípulos. Señor, Señor, ayúdame. Señor, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, Señor, ven para acá. Señor, Señor, ven para allá. ¿Por qué me estás diciendo, Señor? O sea, ¿no sabes lo que yo estoy buscando? ¿Eres realmente mi discípulo? Y les dice el Señor tres cosas que deben distinguir a sus discípulos por medio de esta parábola. La primera de ellas,
Lo que Cristo desea de sus discípulos es que sus discípulos vengan a Él. ¿Se fijaron? Todo el que viene a mí. Empezó hablando de bienaventurados, los pobres. ¿Quiénes son los que van a Cristo? Los que sienten necesidad de Él, los que saben que lo necesitan. Por eso se saben pobres y faltos y por eso le van a ir a buscar. El Señor lo que busca son hombres y mujeres con hambre y deseo de ser llenados y transformados. ¿Dónde empieza el discipulado? Empieza yendo a Jesús, buscando a Jesús. Él está buscando personas, ¿verdad?, que han sido afectadas por el pecado en su propia vida. Y lo que quieren es un Salvador, es alguien que se los quite, que los libere de eso, que los transforme. Él no está buscando gente que anda buscando parches para su vida. Quiere gente que se rinda delante de Él y dice: Señor, Señor, ven a mí, te necesito. Número 2. Cristo dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras. Cristo está buscando discípulos que lo escuchen con la intención de aprender de Él. Vienes a Cristo para escucharlo. Hoy, hermanos, ¿cómo nos falta esto? Venimos muchas veces, la mayoría de las veces, a Cristo para decirle cosas, para quererlo guiar y mover a donde nosotros lo queremos. El Señor dice: todo aquel que viene a mí y me escucha. ¿Y cómo escuchamos al Señor? Pues básicamente por leer la palabra de Cristo, por escuchar sus palabras, la palabra de Dios que nos ha dado abundantemente para que la escuchemos. Y la clave aquí está en el escuchar. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia como obligación, como un deber religioso, como si simplemente leerla te hiciera más como Cristo? ¿Estás leyendo la Biblia porque quieres encontrar soluciones prácticas a tus problemas? ¿Estás leyendo la Biblia porque quieres tener mucho conocimiento teológico, ¿verdad? No, yo quiero estudiar y quiero ir al instituto y quiero aprender y quiero tener toda esta teología. Y para poder enseñar a otros. Ciego guiando a ciegos. Como si tener gran conocimiento te hiciera más como Cristo. Hermanos, venir a la palabra es como una persona que ha caminado en el desierto una semana y no ha probado agua en una semana y ve un manantial fresco. Y va a beber, a llenarse, a que le hablen. Leer la Escritura, hermanos, es ir a escuchar a Cristo. Es lo que les he dicho anteriormente, es lectura transformativa, lectura sobrenatural, lectura formativa. El otro día me preguntaba un joven: pastor, ¿y cómo le hago? Porque hablan ustedes de tener comunión con Dios y yo no tengo ni la menor idea cómo se hace eso. Y si empiezas con la palabra, vienes a Cristo pidiéndole que te hable y tú escuchando. A eso va, escuchar. Y número 3, Cristo está buscando discípulos que lo escuchen para poner en obra, para poner en práctica lo que Él les está enseñando. Si solamente lo buscas, es más, lo buscas y lo escuchas, pero no respondes con la intención de ponerlo en práctica, entonces es lo que el Señor te pregunta: bueno, entonces ¿por qué me estás diciendo que soy tu Señor? Si yo soy el Señor, yo soy el Maestro, entonces tú no me estás siguiendo. Y el principio del discipulado
que dice aquí el Señor de que el alumno, el discípulo nunca va a ser más allá que su maestro. Pero vean nosotros al maestro que tenemos. Es un maestro perfecto, un maestro glorioso. Nosotros tenemos para crecer toda nuestra vida. Nosotros tenemos para toda nuestra vida dedicarnos a escuchar a Cristo y nunca le vamos a llevar los talones. ¿Ven? Pero sí, ¿cómo es que nosotros llegamos y avanzamos? Es por medio de aplicarlo. Por eso es que si tú estás evaluando tu vida, estás evaluando el fruto de tu vida, y el fruto de tu vida no es el que corresponde a un discípulo de Jesús, te estás engañando a ti mismo. Y el engaño viene en que no estás viniendo a Jesús para escucharlo y para poner en práctica lo que Él te está hablando, ¿verdad? Sino que nomás lo estás escuchando por un lado y te sale por el otro. Ahora, noten ustedes que en la ilustración, el Señor escogió una ilustración en donde habla de casa, de edificación de una casa, tanto al que lo escucha como y lo pone en práctica, como al que no lo pone en práctica. Los dos están edificando una casa. Probablemente los dos están en una casa y se ve bonita. Dice, pero esta casa se va a derrumbar porque no tiene fundamento, porque no se basó en aplicación de la palabra de Dios en su vida. Y esta casa va a perdurar. Está sobre la roca, está edificada sobre Cristo. Entonces, el propósito que tiene el Señor en el discipulado es que haya edificación. Es que se establezca algo en tu vida permanente y duradero. Permanente, estoy hablando por la eternidad. ¿Y cómo edificar? ¿Qué necesitas para edificar una casa? Necesitas tiempo. No son instantáneas las edificaciones. Necesitas perseverancia, trabajo para ver que algo está avanzando y está creciendo. No es en automático. Por eso es que la vida del creyente es una vida de discipulado permanente, de crecimiento constante, de múltiples vigas que estás sacando de tus ojos y usando esas vigas que sacaste de tus ojos para edificar una casa sólida en Cristo. Pero es continuo. Nadie hemos terminado. Nadie tenemos ya la casa completa. Entonces, si es así, mi reto para todos ustedes, si quieren saber cuál es la aplicación, mi reto para todos ustedes es que vean sus vidas y vean qué es lo que está saliendo de sus vidas. ¿Qué es lo que ustedes están edificando? ¿Verdad? ¿En dónde tienen sus ojos puestos? ¿Los tienen puestos en las otras personas o los tienen puestos en ustedes mismos? ¿Están queriendo ustedes ayudar a sus hijos? ¿Estás queriendo ayudar a tu esposa y no estás tú viendo tu propia necesidad y tú procurando tu propio crecimiento? Ve primero, ¿en dónde estás tú? ¿Y qué está pasando en tu vida para que puedas ayudar a tu hermano? No puede haber paternidad efectiva si los padres no están aplicados en el crecimiento y en la edificación de sus propias vidas. No hay nada que le podamos dar a otro si nosotros no estamos aplicando la palabra de Dios a nosotros y no andemos diciendo que somos buenos discípulos. A veces decimos, somos buenos cristianos. Esa persona no es un muy buen cristiano. No, reserva eso para una casa que está edificada sobre la roca que es Cristo. Reserva esa descripción para aquellas personas que evidentemente están viniendo a Cristo, lo están escuchando y cuando Cristo habla, ven su propio corazón. Y luego lo que Cristo habla, ven su propio corazón y aplican esa verdad a su propio corazón. Y están transformándose, están cambiando, están siendo cada vez más como su Maestro, más como Cristo Jesús. Ese es un buen discípulo. Y eso es lo que todos, hermanos, debemos estar haciendo.
para poder obedecer a Jesús que nos manda que amemos a nuestro prójimo. Esa es una iglesia llena de discípulos que están viendo su propia vida, sacando las vigas y luego voltean con sus hermanos y dicen, déjame te hago un bien. Y todos crecemos de esa manera.